Bueno, muy buenas noches a cada uno de los participantes aquí. Es un placer para mí. La licenciada Brixeida, bueno, ya me presentó, solamente me cabe decir, yo soy psicólogo. Eh, Quedo a su disposición a cada momento durante la charla, durante el webinar. Pueden interrumpirme si desean, si tienen alguna duda, siéntanse a gusto. Aquí estamos para aprender todos, tanto ustedes de mí como yo de ustedes. Recuerden que vamos a hablar sobre las inteligencias múltiples, un tema muy importante, muy interesante, y que al preparar nuevamente esta charla me acordaba de muchas cosas que practicaba y que uno aprende y desaprende a la vez. Entonces, vamos a dar inicio la noche de hoy, así que ya saben, cualquier cosita, cualquier duda, cualquier sugerencia que ustedes crean o tengan algún comentario, háganmelo saber de inmediato. ¿Oyeron? Solamente lo único que sí les voy a pedir, que por favor, si no van a opinar nada durante el momento, mantengan los micrófonos cerrados para que podamos todos comprender mientras se está realizando la charla. A ver. Ok, veo que nada más tenemos nosotros la cámara. Más nadie tiene cámara. Wow. Pueden encender sus cámaras también. Es bueno, estamos al modo virtual, pero también es bueno poder interactuar con cada uno de ustedes, créanme. Así que aquellos que las puedan emprender, Sinar, si no me equivoco, Emil, muchas gracias. Interesante, ¿ven? Las cosas cambian ya. Es muy importante y eso lo vamos a ver más adelante en las inteligencias, ¿ok? Vamos a empezar. Vamos a correr esto por aquí. Ok, en el contenido contemplado para el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la inteligencia múltiple, la idea básica sobre qué es la inteligencia múltiple, cómo nos ayuda la inteligencia múltiple en nuestro día a día. Vamos a conocer los 8 tipos mencionados, de 7, 8 tipos mencionados que abarcan la inteligencia múltiple. En un inicio se habían mencionado solamente 7, pero al final el autor ha introducido uno más que hacen 8. Vamos a tener una parte, como les mencioné, preguntas y respuestas. Siéntanse libres cada uno de ustedes de realizar cualquier pregunta y durante la exposición también pueden sentirse comprometidos en realizar cualquier pregunta o aporte también, claro está. Ok. Vamos con un pensamiento aquí. Podemos ignorar todas nuestras diferencias y suponer que todas las mentes son iguales. O podemos aprovechar estas diferencias. Esto lo menciona el autor de las inteligencias múltiples, Howard Gardner. ¿Qué quería decir Howard Gardner con esto? Este autor nos menciona que anteriormente, hablando desde el siglo XVII, siglo XVIII, finales del siglo XVII, inicio del siglo XVIII, las personas se consideraban de dos maneras, así de sencillo, o inteligentes o no inteligentes, o como los conocemos en algunos casos, tontos, bobos y muchos adjetivos que se consideran, ¿no? Entonces, en ese tiempo, miren ustedes qué interesante, en ese tiempo, aquellas personas que se consideraban inteligentes eran merecedoras de poder seguir aprendiendo, de poder explorar, tener nuevos conocimientos. Y aquellas que no se consideraban, en este caso, inteligentes, se echaban al abandono. No tenían aquella oportunidad o no había esta inteligencia múltiple de que podían decir, bueno, no es bueno en tal materia, puede realizar otras cosas. Esa opción no las tenía. Sin embargo, este autor, Gardner, abrió ese compás mediante sus estudios prolongados y nos dice, no, pero es que realmente podemos tomar esta decisión. O todos podemos pensar que somos iguales,
cosa que no lo es desde el punto de vista físico hasta el punto de vista psíquico, porque todos no pensamos lo mismo. Si miramos una manzana, uno tal vez piense en comida, otro piense en el cuento o en la historia de Adán y Eva, otros piensen muchísimas cosas, ¿verdad? Un fruto, una semilla, tantas cosas. Así que desde el punto de vista inicial no somos iguales. Entonces él propone esto, podemos pensar que todos somos iguales o podemos pensar que no lo somos. Y a partir de esta teoría entonces nace lo que es las inteligencias múltiples. ¿Ok? Como lo mencionaba, este autor aún está vivo. Un poco de él para que lo conozcamos. Él nació en 1943 y su teoría es la inteligencia múltiple. Es importante mencionar de este autor que en sus estudios actualmente sigue brindando docencia como psicólogo, neuropsicólogo y profesor en la Universidad de Harvard, y es el primero que ha ganado un premio, ¿ok? En la Universidad de Luisiana. Esto es tan importante, porque se lo quiero mencionar, porque anteriormente no existía esta teoría, o éramos inteligentes o no éramos inteligentes. Por ejemplo, si ustedes conocen la historia de Tomás Alva Edison, si conocen la historia también de Albert Einstein, se darán cuenta que fueron personas que fueron rechazadas porque no fueron considerados inteligentes. Pero ¿qué pasa? Cuando no pertenecemos o no somos similares o no reaccionamos de manera similar a lo que se tiene acostumbrado, entonces somos diferentes, no somos iguales o comunes al grupo, no hacemos todo lo que hace el mismo grupo porque tenemos otras inteligencias. En eso se basaba este autor. En cómo nosotros podemos brillar de una manera diferente. ¿Ok? ¿Me van siguiendo la idea? ¿Sí? Emil, que creo que es la que veo aquí en este momento, ¿sí? ¿Me va siguiendo? Sí, sé que Stephanie sí, también. Ok, entonces seguimos. A ver, acá. Ok, entonces vamos a entrar a lo que es la definición, cómo Gardner, este psicólogo, define lo que es la inteligencia múltiple. Y lo define de una manera muy sencilla. La inteligencia la define como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Entonces, le traigo el ejemplo que le mencionaba de Albert Einstein. Él en un inicio fue considerado como un estudiante de dificultad de aprendizaje, un estudiante que no podía ser provechoso, y como lo mencioné en un inicio, desde ese tiempo o eras inteligente o no eras inteligente. Entonces, esta persona, y ustedes saben, bien lo saben, que desde un inicio se habla de Albert Einstein, todo el mundo sabe que fue un gran científico y logró muchas cosas, pero en un inicio no era considerado de esa manera. Era considerado como una persona diferente, una persona con dificultades de aprendizaje, muy probablemente. Pero, ¿qué pasa con las inteligencias múltiples? Nos sigue diciendo Gardner. Reconoce lo que todos sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran expediente académico. Hay gente de gran capacidad intelectual, pero que son incapaces. A ver, nosotros podemos tener un gran expediente académico, podemos saber de leyes, podemos saber de historia, podemos saber de muchas cosas, pero a veces, ¿qué pasa con nuestra capacidad de interactuar?
interacción social? ¿Qué pasa con nuestra capacidad de poder reflexionar? ¿Qué pasa con nuestra capacidad de asimilar las cosas? ¿Qué pasa con nuestra capacidad de poder brindar una buena expresión ante un mal momento? Podemos tener estudios, podemos tener muchas cosas, pero tenemos que tener siempre capacidades, tenemos que tener siempre inteligencia. Y dentro de todo esto está el tema de las emociones y la inteligencia. Y lo que mencionaba yo en un inicio, que lo conversaba con mi compañera Stephanie, y debatíamos del tema de las emociones y el universo. No sé si vieron la publicidad, ¿verdad? Entonces, las inteligencias múltiples es todo un universo. Nunca vamos a dejar de aprender sobre estas y poder desarrollarlas. Ok, inteligencias múltiples. ¿Cuál de todas conoces? En esta sí, a ver, me gustaría que alguien pudiese opinar solamente si considera o cree que considera alguna inteligencia y puede mencionarla, lo que guste. Okay. Básicamente, desde niña, desde muy pequeña, pues tuve mucha facilidad con todo lo que eran los números y el análisis. Y a mí me parece que en la parte mía, pues se desarrolló mucho lo que es la inteligencia lógico-matemática. Ok, muchas gracias. De nada. A ver, ¿alguien más? Ok, tenemos la lingüística verbal, tenemos la lógico-matemática que mencionaron hace un momento, tenemos también lo que es inteligencia musical, dirán muchos por ahí, ¿no? Yo en la musical encajo muy bien. Está la espacial, la científico-corporal, la interpersonal, mira que son diferentes, interpersonal y la otra es intrapersonal, que muchas veces me dicen, no, pero es que realmente son 7, no, son 8, porque la última fue la naturalista. Entonces, continuamos aquí. Ok, en la lingüístico verbal. La lingüístico verbal, muchas de estas inteligencias, por su nombre nos dejamos llevar y sí, podemos estar muy cerca de la definición a lo que pensamos según el título que le damos. En este caso es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la síntesis, la fonética, la semántica, los usos pragmáticos del lenguaje y muchas cosas más que profesores de español no me dejarán mentir, ¿no? En temas de explicaciones y todo lo que se adentra y lo que conlleva esto, el metalenguaje, ¿verdad? No sé si, a ver, Chania o Sania, si tienes todavía la mano levantada o es, si es para otra consulta o es la misma que tenías. Es la misma manito. Es la misma manito, ok. A ver, si la bajamos entonces para no enredarnos. Ok. Entonces, en la lingüístico verbal, ¿qué personas ustedes creen o consideran que pueden encajar en esta inteligencia? ¿Qué personas? A ver. Los presidentes. Los presidentes, correcto. ¿Quién más? ¿Qué otra persona encajaría en esta lingüístico verbal? Los abogados. Los abogados, muy bien, los abogados. Algunas personas que se dedican a, por lo menos, a iglesias también, los pastores. Ajá, sí. Ok. Los profesores. Los profesores también, claro. Los psicólogos y médicos. Los psicólogos y médicos también encajamos ahí, sí, es muy cierto. A ver, En el mensaje dicen los locutores.
Los locutores, a ver, es correcto, los locutores son personas que manejan mucho la sintaxis y la fonética, saben cómo esta inteligencia, de manera resumida, es la que nos lleva a las personas que saben cómo expresarse, cómo manejar ese nivel de expresión, que el mensaje llegue de una manera correcta, que sea entendible, que sea en buen panameño masticable, y que las personas puedan, con esta información, además de que les llegue, que le entiendan, poder trabajar con esa información. Porque no es lo mismo que una información yo la reciba, yo la entienda, pero no sé ejecutarla. Esa es la importancia. Por esta razón, participan mucho dentro de esto los políticos. ¿Y por qué menciono los políticos? ¿O por qué mencionan, como lo indicaron, los abogados también? Porque son personas que te transmiten el mensaje que ellos quieren, de la manera que ellos quieren, para que tú hagas lo que se busca o lo que ellos desean que tú realices en un momento dado. Así de sencillo. Entonces, esta es una inteligencia que poseen estas personas. Al igual que los médicos, cuando quieren que tú hagas algo porque lo tienes que hacer, lee bien esta receta. No, doctor, disculpe, no la puedo entender. Mejor léamela porque escribe un poco pésimo. Entonces el doctor te dice, tienes que tomarte estas 2 pastillas cada 8 horas. Y a la persona se le queda eso. Tal vez no entienda que diga esa receta, pero sí se le queda que el doctor le indicó que tiene que tomar la pastilla cada cierto tiempo o el medicamento cada cierto tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cómo descubrir o cómo sé que me gusta o que pertenezco a este grupo? Hay personas que les gusta participar en estos debates desde muy pequeños. Los pueden ver en los niños. Cuando van creciendo, cuestionan mucho. Hay niños que al crecer, uno le puede indicar o le puede dar una instrucción y el niño simplemente la ejecuta. No pasa nada. Hay aquellos que les das una instrucción, pero la cuestiona. ¿Y eso a qué lleva? ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? ¿Y qué gano con eso? Tal vez en muchos casos lo ven como un niño desafiante, pero no. En este caso hay que poner mucho oído, a cómo hace las consultas o las preguntas. Y entonces, ese niño que va creciendo con esa capacidad de debate puede convertirse más adelante en un abogado, en un periodista, en un político, un buen político, en un médico, un psicólogo, un doctor, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos que también poseemos o que nos inclinamos hacia esta inteligencia verbal y lingüística? Recuerdo con mayor facilidad lo que leo y lo que escucho. Son personas que al leer un libro o leer un letrero, van por la calle y leen un letrero y al leerlo, escuchan lo que están leyendo y se les queda grabado. Yo sé cuál es el nombre y lo dicen tal cual, sin equivocaciones. Les gusta, son personas que también les gusta escuchar, prestan mucha atención. Por eso en este caso también nosotros, los psicólogos, igual los pedagogos y toda aquella persona que trabaje en salud, tiene que tener una amplia escucha, porque nosotros nos debemos a ustedes y necesitamos escuchar claramente cada una de las cosas que nos mencionan, porque a veces empiezan con algo, pero no necesariamente ese algo es lo que nos quieren decir. Entonces tenemos que tener esa medida de escrutinio, de ir cavando poquito a poquito para poder llegar a lo que realmente ustedes necesitan. ¿Qué más? Con la lectura, son personas que imaginan mucho, van creando un mundo, un universo totalmente de aquellas cosas que van leyendo y son personas que le encanta la lectura. Son personas que poseen esta inteligencia de lingüístico verbal. Es muy fácil de saberlo. Si a usted no le gusta mucho la lectura, entonces no se encamina mucho hacia este lado. Ahora bien, no por esto hago la aclaración. No quiere decir que usted no posea
este tipo de inteligencia. Al sol de hoy, todos poseemos hasta cierto nivel un tipo de inteligencia. Ahora bien, si no la practicamos, si no la atendemos, no podemos seguir desarrollándola. Es como un futbolista que por ser simplemente futbolista, vamos a poner uno que se conozca mucho, Lionel Messi. Él tiene mucho talento, pero si él no lo practica, no lo puede seguir desarrollando. Así somos cada uno de nosotros, y es lo que nos dice este autor, Gardner, que si nosotros poseemos un tipo de inteligencia, pero no la practicamos, no vamos a lograr desarrollarla, no vamos a lograr impactar con eso, sino que va a ser un tipo de inteligencia que tenemos, pero hasta ahí. Vamos con la siguiente. El lógico matemático, lo que mencionaban en su momento, es la capacidad para usar los números de manera efectiva y razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los esquemas, las relaciones lógicas, las afirmaciones, las proposiciones, las abstracciones relacionadas. Son personas que pueden ver un número y enseguida lo descifran. Son personas que pueden leer números de altas o grandes cifras sin ningún inconveniente, ¿verdad? Son personas que pueden hacer cálculos de manera muy rápida, sin necesidad de estresarse, como si tuviesen esa calculadora en la cabeza. A ver, ¿quién me puede leer? ¿Quién puede leer este número por mí? ¿Quién me ayuda? ¿Quién desea participar? 98.300.239. Correcto, así mismo es. ¿Y por qué? A ver, el señor Sinar. ¿Por qué el señor Sinar lo pudo leer sin ningún inconveniente? Antes, nosotros poseíamos lo que era, ustedes recuerdan, algunos, ahí se va a caer como dicen, se me fue el dicho. Antes nosotros utilizábamos mucho lo que era el directorio. Si usted quería localizar a alguien, váyase directamente al directorio. Entonces nosotros teníamos que leer. Adicional a leer, nuestra agenda era mental, porque nosotros teníamos que grabarnos ese número. Antes eran de menos cifras, tampoco eran muy poquitas, pero eran menos cifras. Pero teníamos que aprendernos ese número, y así como ese teníamos un montón de números. Nos preguntaban el número de Brixeida es el tal, el número de Stephanie es tal, el número de Sinar es tal, el número de... Ni siquiera buscábamos una agenda, ni siquiera buscábamos un celular, ni siquiera buscábamos un apunte. Podíamos tener más de 1000 números en la cabeza y ni cuenta nos dábamos, y lo dábamos de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque nos proponíamos trabajar de manera constante esa parte, ese hemisferio de nuestro cerebro. ¿Qué pasa ahora, hoy día? Y lo traigo a la actualidad. ¿Qué pasa con la tecnología? La tecnología es muy buena y nos ha ayudado a descubrir muchísimas cosas, y adicional nos ha ayudado para contener muchísimas enfermedades, para detectar muchas cosas, para conectarnos como lo estamos haciendo hoy día. Que muchas personas se rehúsan a utilizar un teléfono, sin embargo, sí hacen llamadas, pero no quieren hacer videollamadas, prefieren el contacto cara a cara. Pero en este momento que no podemos, o que sí podemos realmente, pero nos es factible realizarlo de esta manera, la tecnología nos está ayudando. Sin embargo, la tecnología también, si no la sabemos utilizar de manera adecuada, nos consume. Y no nos damos cuenta. La tecnología nos consume. Y hoy día hay muchos algoritmos de informáticos que lo demuestran, y ustedes se sorprenderían de una manera muy, muy, muy increíble. Ok, menciono en esta inteligencia, al igual que la anterior, la verbal, muchos niños. ¿Qué pasa con estos niños que de 5 años, 5 años a 7 años, pongamos ese margen de 3
no, vamos a ponerlo de 4 a 7, un margen de 3 años, que estuvieron en pandemia en sus hogares. ¿Cómo ustedes consideran que van a tener estas dos en la actualidad? Estamos hablando de 1 año y medio, se puede decir, después de haber levantado el tema de la cuarentena por pandemia del COVID-19. ¿Cómo ustedes consideran que van a tener estas dos inteligencias? Los escucho. Bueno, considero que el lenguaje de los chicos, de los niños, está poco desarrollado debido a que no interactúan con otros pares o con otros niños similares, llámese en la escuela o entre primitos, porque por el asunto del contagio no se podían relacionar. Así que yo considero pues que hubo un retraso en cuanto a lo que fue esta inteligencia, el lenguaje y la inteligencia lógico-matemática también. Así que yo lo considero de esa manera. Ok, es muy cierto lo que ha mencionado acá Sinar. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más cómo considera o cree que hoy día está los chicos de 4 a 7 años con su inteligencia verbal y su inteligencia lógico-matemática? Que no las tienen tan desarrolladas para la edad por el uso de la tecnología. Y la tecnología obviamente tiene mucho estímulo, entonces no se ven como en la necesidad de ponerla en práctica. Está no completamente desarrollada, podríamos decir que se ve como un poco afectada por el uso de tanto estímulo o sobreestimulación que tienen a través de la tecnología. Mucha televisión y pocos juegos. Lo que yo he podido observar, pues que la gran mayoría tiene problemas con fonemas, su lenguaje es bastante pobre para la edad. También no les gusta conversar mucho, prefieren más, si le proyectas videos educativos, eso les satisface más que sentarse a compartir un cuento. Y a la hora de compartir cuentos, la atención es muy baja, por lo que les cuesta mucho completar cuentos que anteriormente de la pandemia era un poco fácil para la edad de 4 a 5 años. Acá en el área de los mensajes, dice Katiuska, una de las áreas más afectadas es la lectoescritura, ya que no se realizaron procesos pedagógicos para que se activaran. Tienes el micrófono cerrado, Jorge. Que me lo compraron porque te puedes explicar Ciclismo. En el ciclismo, claro, la fuerza y velocidad, además del equilibrio. En natación. En natación, muy bien. En la natación. En el ballet, básquetbol. Oh, sí, en el básquetbol. En el básquetbol, mucha coordinación. A ver, ¿qué más? Bueno, como lo pueden ver en el otro lateral, también lo usan los cirujanos. Tienen que tener mucha precisión para hacer un corte. Tienen que tener mucha coordinación. Al igual que los artesanos. Los que son artesanos de pura cepa, como dicen, esas personas realizan. Yo no puedo realizar un pequeño barro porque no es lo mío. Lo puedo intentar. Y eso es lo importante, que lo puedes intentar. Tal vez no quede como un jarrón que uno desea, sin embargo lo estás intentando. Pero estas personas sí tienen esa capacidad muy fácilmente de poder
realizar esto. Vamos a continuar por acá. A ver. Ok, llegamos a una que es muy importante también. Interpersonal, lo que le mencionaba. Una es intra y la otra es interpersonal. Aquí vamos a ver la diferencia de una con otra. A ver si alguien me ayuda leyendo el primer párrafo, por favor. Es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas y la habilidad para responder. Ok. Armonizar. Armonizar y reconocer las diferencias entre las personas y apreciar sus perspectivas, siendo sensitivo o sensitiva a sus motivos personales e intenciones. Ok, muy bien, Marta, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué entendemos por la inteligencia interpersonal? La capacidad, muy sencillo, capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Entonces, la inteligencia interpersonal, ¿cómo la podemos asociar? Escúchese bien, ¿cómo la podemos asociar con algo que tenemos que hacer hoy día? Socializar. Exactamente, con socializar. Entonces, fíjense qué nos da la inteligencia interpersonal. Cómo yo recibo mi ambiente, cómo yo recibo toda esa información y de una manera sensible puedo percibir de qué manera nosotros percibimos toda esta información. A ver, alguien que me diga, ¿de qué manera nosotros percibimos esta información? A través de la vista. Ajá, a través de la vista. ¿De qué más? Los sentidos. Ajá, ¿qué otra más? Las emociones. Sí, muy bien, las emociones. Pero las emociones ya es lo que nosotros percibimos, el mensaje que percibimos. Antes de recibirlo, ¿qué nos lleva? ¿Cuál es el conducto que nos permite a nosotros recibir? ¿Ah? Los sentidos. Los sentidos, correcto. ¿Y cuáles son esos sentidos que nos permiten? Ya había mencionado algunos. El olfato. Ajá. El habla. Correcto. El tacto. La vista. Correcto, la vista. Asimismo es el tacto, el olfato, el gusto, ¿verdad? El auditivo. Esos sentidos son los que nos permiten a nosotros poder reconocer nuestro entorno. Y mira de qué manera lo dice. Incluye la sensibilidad a expresiones faciales. Si nosotros no tenemos inteligencia interpersonal, muy pocas personas carecen de esta. Imagínense, se los voy a decir. Voy a hacer gestos, a ver, y ustedes me dicen qué tal. Vamos a ver si me sale. Voy a quitarme los lentes para que se me vea. Si yo pongo la cara así, ¿cómo estaría? No se escuchó si opinaron. Molesto. Correcto, estaría molesto. Si hago esto, ¿cómo estaría? Feliz. Ok, tal vez si me pongo sin decir nada, me pongo la mano aquí, así. Preocupado. Preocupado. Correcto, muy bien, me encanta. Entonces, de esta manera, la inteligencia interpersonal nos ayuda a captar el entorno que nosotros estamos conviviendo y a transformar esa información de manera rápida, sin tener nosotros que pensarlo, para poder indicarnos qué está sucediendo en nuestro entorno. Entonces, cada uno de nosotros depende de la capacidad, del valor, del entusiasmo que le pongamos y empeño que le pongamos a cada una de las inteligencias
así mismo la vamos a desarrollar. Entonces, una persona, si usted ve que una persona está molesta, ¿qué usted haría? Ejemplo, una persona llega al trabajo o llega a un lugar y usted al ver su rostro se percata que está molesto y usted tiene que atender. ¿Qué haría? ¿Lo atendería o no? ¿Qué me Si dice? lo atiendo con mucho tacto, con mucha delicadeza, porque ya estoy viendo en su gesto que está molesto. Ok, con mucho tacto y mucha delicadeza, claro. ¿Quién más? Lo atiendo, pero observo antes su lenguaje corporal para ver qué otra cosa más uno puede ver o puede percibir de esa persona. También, pues, trataría de entrarle como más amigable, más cercana, para que esa persona pues pueda expresar lo que necesita sin alterarse más allá, ¿no? Ok. Ok, muy bien dicho. Entonces, la inteligencia interpersonal nos da esas herramientas. Sin embargo, si nosotros no ponemos en práctica esas herramientas, podemos tenerlas, pero si no lo utilizamos, no hacemos nada. Si ustedes ven, a ver, disculpen, aquí alguien, ok, escribieron siendo simpática, muy correcto también, es muy válido, Emil. Si nosotros tenemos las herramientas, pero no las ponemos, no lo utilizamos como se debe, cuándo se debe y cómo se debe, no nos sirve de nada tener todo o cualquier tipo de herramienta. No nos sirve de nada el tener tanto conocimiento de los que le mencionaba si no sabemos tener una interacción social. A ver, les pregunto, ¿quién es más inteligente, Alberto Einstein o Michael Jordan? ¿Qué ustedes dirían? Yo Creo diría que va a que ninguno de depender, los dos. creo que va a ¿Ok? depender de la inteligencia a que estemos apuntando, ¿no? Muy correcto. Cada, Así es. No cada podemos uno es medir. inteligente de su rama. Es correcto. No podemos medir la inteligencia de uno con otro. Ambos son inteligentes. Hasta el momento lo hemos mencionado. Uno puede ser inteligente con la inteligencia lógico-matemático, otro puede ser con la verbal. En este caso, Alberto Einstein es inteligente con una. Específicamente, Michael Jordan, como deportista, es inteligente con su inteligencia múltiple. Tiene equilibrio, realiza deporte, lo practica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ambos son inteligentes y no la podemos medir. Así es cada una de las personas, cada uno de nosotros, cada uno de los chicos en la escuela, cada uno de los niños, que a veces muchas madres y padres o cuidadores llegan a sus casas a los niños y dicen, no, pero fulanito lo hizo bien, ¿tú por qué no puedes? De salida estamos realizando un error ahí, porque no debemos comparar. Cada uno somos diferentes. Eso lo tenemos que entender. Y en base a entender eso, nos va a abrir muchas puertas y es en el saber cómo actuar en cada caso. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Continuamos Sí. con la que sigue. Licenciado, una Sí. consultita. En el caso de madres, cuando los niños tienen debido comportamiento, debida conducta, aquí también ponemos en práctica este tipo de inteligencia. Hago referencia a que nosotros podemos ponernos en el lugar del niño o en el lugar porque nos preguntamos por qué está actuando de esta manera y qué puedo hacer yo para ayudarlo en esta conducta. Es correcto. Muchas gracias, Stephanie. Y es muy cierto. Nosotros
tenemos el deber de poder ampliar el conocimiento de cada una de esas criaturas, de cada uno de esos niños y niñas, pero también tenemos el deber de poder ponernos en su lugar, el saber cómo ellos están entendiendo la información como nos llegó a nosotros en su momento. No es la misma información ni la misma manera como le está llegando a cada uno de ellos en este momento. Si nosotros tenemos lo que es la tecnología y la podemos utilizar, como les dije, que nos ayuda muchísimo, ellos tienen esa tecnología a la mano. Sin embargo, se debe saber cómo utilizarla. Hoy día hay estudios ya demostrados que genéticamente, para aquellos que les gusta la bioética, genéticamente esta es la generación, o estamos frente a una generación de niños que genéticamente están siendo menos inteligentes que sus padres. ¿Qué quiero decir con esto? Anteriormente se sabía que si los padres eran buenos en algo, ejemplo, inteligencia, digamos, inteligencia verbal, inteligencia lógico-matemático, esos niños iban a saber, con esos genes, iban a ser, o le iba a resultar mucho más fácil el poder interactuar con estas inteligencias. ¿Ok? Hoy día se está demostrando de que estamos frente a una generación, debido al alto consumo de tecnología de manera no controlada, que no les permite desarrollar. Desde muy chicos hay niños que les brindan dispositivos. Es fatal, de ahora les menciono que es fatal brindarle un dispositivo. Cuando me menciono dispositivo, me menciono a tableta, a celular, a videojuegos, a niños que sean menor de 3 años. Eso es fatal en su desarrollo cognitivo. Es un daño muy grande, y como docencia sí me responsabilizo en decirlo. Es muy grave, no lo hagan. Mucho de esto tiene daños no reversibles, debido a que en estas etapas los niños están en pleno desarrollo. Y muchas veces, debido a padres separados, o a momentos de teletrabajo en el cual la madre o el padre o el cuidador en ese momento necesita estar en una reunión, necesita cubrir algo, necesita manejar para llevarlo a la escuela, le brindan el equipo celular, le brindan la tableta. El daño que le causa a usted mismo es grave. Es grave, y eso sí lo menciono para que se pueda tomar conciencia respecto de esto. Además de, si ustedes se percatan, bueno, yo utilizo lentes, sin embargo, por unas razones médicas los tengo que utilizar. Pero hoy día, si usted va a un plantel estudiantil, la mayoría de niños de 5 años, usted va vamos a cerrarlo, vamos a un kinder, un pre-kinder, un jardín. De 70 niños en general, 40 o 45 están utilizando anteojos por el alto consumo de pantallas. Así de sencillo. Se lo dejo en esta manera para que lo puedan reflexionar. Ahora bien, si alguno de ustedes quiere opinar al respecto de lo que he dicho, con gusto los escucho. Bueno, hace poco yo hablaba con una mamá y comentaba que en el tiempo de antes, la mamá se dedicaba a ser mamá y a cuidar el hogar. En la actualidad, hoy día, con el modernismo, que las mamás, somos trabajadoras, somos empleadas, emprendedoras y somos mamás, se ha dificultado. Entonces, hay una brecha que se abre entre las madres y los hijos en esa atención que ellos necesitan y que antes siempre estuvo, porque nuestras mamás fueron mamás, fue el rol de mamá. En la actualidad, entonces, como dice usted, vamos a una reunión, o vamos a atender a un cliente, o vamos a la jornada de trabajo, entonces tenemos que dejar al niño o con una persona externa,
o le brindamos algún equipo para que él se ocupe y nosotros podamos atender el resto de los compromisos. Es correcto. Es correcto. Los tiempos definitivamente han cambiado, hemos evolucionado. Hay muchas madres trabajadoras, luchadoras y dignas de admirar, con tantas capacidades. Y también hay algunas limitaciones, ¿verdad? Que no quisieran realizar, sin embargo, se hacen o pasan, ya sea madre o padre en este caso. Pero no dejo de mencionar que el brindarle un dispositivo a algún niño por un tiempo prolongado, que sea menor de 3 años, si es, no deberían verlo, no deberían ni siquiera saber que existe realmente, incluyendo televisores. Hago la salvedad. Ok, continuamos con la que sigue, intrapersonal. Ok, la intrapersonal ahora cambia. Antes era interpersonal, ahora es intrapersonal. Es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Organizar y dirigir su propia vida. Incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Se encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos, psicólogos, entre otros. La evidencia en los alumnos que son reflexivos, de racionamiento acertado y suelen ser consejeros de sus pares. Hay muchos niños que les gusta y escuchan y dicen, no, yo aconsejo, mamá o papá, yo aconsejé a fulanito porque yo siento que está haciendo mal o está haciendo bien y a mí me parece que esto, porque ya han reflexionado. Son personas con una buena autoestima, son personas que tienen una buena autocomprensión y son disciplinados. ¿Qué pasa? Muchos de nosotros tenemos autocomprensión, tenemos buena autoestima, pero no somos autodisciplinados. No somos autodisciplinados. Nos gusta dejar las cosas siempre para lo último, 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 porque tenemos bastante tiempo, entonces lo dejamos para lo último. Y eso es lo que nos hace que muchas cosas, que nuestro cerebro, así como aquí aparece uno que lo está regando, otro que está deshilando, otro que está botando unas gotitas y otro que lo está armando. Entonces, nosotros colocamos o nosotros somos el que queremos ser. Nosotros podemos ser muy constantes, pero si no tenemos disciplina, no vamos a llegar a cumplir una meta. Si somos disciplinados, pero no somos constantes, no vamos a llegar a cumplir una meta. En temas de autoestima, nosotros tenemos que comprender y entendernos y saber que cada uno de nosotros es único. Cada uno de nosotros pasa por cualquier situación que otra persona tal vez no pasó en su momento o no la pasó con la misma gravedad o no la pasó con la misma fuerza que en algún momento de nosotros. Entendiendo eso, nosotros entonces partimos con nuestra autoestima, nuestro reconocimiento, quién soy, qué puedo hacer, cuáles son mis limitantes, cuáles son mis fortalezas. Me decía un compañero en un momento dado, terapista de risoterapia, y me mencionaba lo siguiente: nosotros los seres humanos tenemos una capacidad. ¿Qué pasa si a nosotros nos dicen un chiste la primera vez y nos hace reír? ¿Qué pasa? Nos emocionamos bastante, ¿verdad? Podemos reírnos, hasta se nos salen lágrimas de la emoción. ¿Qué pasa si ese mismo chiste nos lo dicen una segunda vez? Tal vez nos reímos, no nos causa tanta gracia ya. ¿Qué pasa si el mismo chiste nos lo dicen una tercera vez? Ya no nos causa gracia. ¿Y qué pasa con aquel recuerdo
que traemos a nuestra mente de un momento difícil en nuestras vidas, de una situación conflictiva, ¿qué pasa? Nos da tristeza, nos hace llorar, nos pone cabizbajo. Pero ¿qué pasa con ese recuerdo un día después o 3 días después? Volvemos y lo traemos a nuestra mente. Nos da tristeza, nos hace llorar, nos baja la autoestima. ¿Y qué pasa nuevamente si lo recordamos en un mes? Pasa lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto y la autoestima? Que cada uno de ustedes tiene y es responsable absoluto de tener las herramientas y la capacidad de poder saber de qué manera enfrentas las situaciones. Miren este ejemplo sencillo del chiste y un pensamiento triste. El chiste dio risa solamente la primera vez, la segunda vez un poco y la tercera casi nada. Pero era algo bueno. Fue percibido de una manera buena. Y un pensamiento o un recuerdo negativo, un recuerdo que nos afectó, lo podemos recordar cuantas veces sea y nos causa dolor. Entonces tenemos que trabajar en nuestra autoestima, tenemos que trabajar en nuestra capacidad de comprensión y tenemos que trabajar en nuestra disciplina para poder que estas cosas no nos sucedan y poder avanzar. Eso mucho pasa en las autolesiones, en rupturas de parejas, en temas de duelo, en dificultades de escolares, incluso en los adolescentes, y en muchas otras cosas que ni siquiera lo notamos, pero está ahí y es por simple y sencillamente no tener ese conocimiento de nosotros, ese conocimiento intrapersonal. Miren qué importante es esta inteligencia. ¿Okay? Continuamos. Jorge, ahí también sería o entraría la parte cuando recibimos un diagnóstico. Correcto, cuando Hemos recibimos pasado. un diagnóstico también, muchas veces es muy difícil de poder afrontar, pero fíjense que, muchas gracias Brixeida, fíjense que cuando recibimos un diagnóstico, pero mientras no lo recibimos estamos angustiados, no sabemos qué es. Entonces cuando lo recibimos tenemos la ventaja de saber cómo tratarlos, de saber cómo seguir, de saber cuáles son los pasos. O sea, tenemos herramientas. Mientras no sabemos nada, tenemos una angustia muy grande. Estamos en desventaja ante una situación. Y cuando nos dan un diagnóstico, estamos frente a una situación, pero ya no en desventaja, porque ahora tenemos herramientas. Y ahora utilizando tecnología de manera correcta, buscando a las personas idóneas que nos ayuden, que nos guíen, que nos fortalezcan, que sean ese pilar, que nos den esas herramientas, que sean esos fundamentos para nosotros seguir adelante y paso a paso seguir avanzando de manera correcta, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces queremos correr, queremos empezar a caminar sin saber gatear. Entonces, después tenemos que echar para atrás de nuevo porque es importante, cada paso es importante. Así como los bebés empiezan cargados en brazos, después necesitan sentarse, después de sentarse van a gatear, después de gatear entonces aprender a caminar, después de caminar siguen avanzando, a correr, a dominar su equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos un diagnóstico del que fuese para nosotros mismos, para un familiar muy cercano, para nuestros hijos, para nuestros padres, nosotros tenemos que reforzarle a esa persona de que está en ventaja ahora de algo. Tenemos que reforzarle y decirle, ahora tienes un conocimiento que no tenías antes. Entonces vamos a aprovechar ese conocimiento, ese diagnóstico y vamos a trabajar sobre la marcha en este caso. ¿Ok? No sé si alguien más tiene alguna opinión al respecto de esta inteligencia.
¿No? Ok, entonces vamos a continuar. Ok, una de las últimas inteligencias es la naturalista. Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, tanto del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. Son aquellas personas que al estar en un ambiente natural, un bosque, el mar, la playa, un río, se compenetran con su entorno. Y es muy cierto. Hay muchas personas que reconocen que nosotros somos energía. Entonces, si nosotros nos llenamos de energía positiva, muchas cosas positivas nos van a rodear, se nos van a acercar, nos van a llenar, a recargar. Entonces, la naturaleza tiene esta fuerza, esta energía positiva. Por esa razón, cuando nosotros vemos un paisaje, podemos llegar a sentir o a contemplar una relajación inmediata. Cuando escuchamos el sonido del mar, entramos en otra sintonía. En muchas terapias se utiliza y utilizamos lo que es el sonido del mar, el sonido del río, el sonido de los bosques, la naturaleza en sí. Y es para poder transportar a esa persona estando en una zona urbana, cerrando sus ojos, despejándolos, entrar en una sintonía con su interior, con la naturaleza, con su paz mental, y rescatando aquellas cosas que se han afectado, se han visto afectadas debido a un diagnóstico, que se han visto afectadas debido a un resultado, debido a un problema o una situación en la cual una persona por sí sola no puede salir. Y debemos reconocer y estar conscientes de que todos somos seres humanos y en algún momento vamos a necesitar ayuda de alguien, alguien que nos guíe, que nos fortalezca y que sea ese pilar en nuestra vida para no caer. ¿Ok? Por más inteligencia que tengamos, debemos que reconocer que somos seres humanos ante todo. ¿Ok? Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo hasta el momento les ha quedado claro, están bien, chévere. Igual lo pueden escribir. ¿Okay? Yo tengo una consulta. Yo tengo un niño, bueno, ya no es un niño, es un adolescente, que tiene dos síndromes. Uno de ellos es un síndrome muy raro que todavía no ha sido investigado. Y este síndrome conlleva retraso mental. Entonces, yo quisiera saber, y una de las dificultades también que tiene es que no tiene lenguaje verbal. Entonces, a mí me gustaría saber de qué forma yo puedo estimularlo, y está también mostrando apatía un poco en la escuela donde está, para desarrollar todas esas inteligencias, porque en casa yo lo involucro en muchas cosas. Aparte de eso tiene terapias, pero quisiera saber qué más se puede hacer. Ok. Bueno, primero que todo, Tsania, para poder realizar una impresión diagnóstica hay que hacerle una evaluación. Hay que poder ver su caso, ver el mapa genealógico, por qué razón está sucediendo el síndrome, primer síndrome, o el detalle que me mencionas de los síntomas de dificultades verbales, porque el otro síndrome me menciona es una de las enfermedades raras porque aún no tiene definición. Sí, no tiene un nombre, sin embargo, sí está descrito pues algunas características, y entre esas está el tema de retraso y el tema de la falta de lenguaje. Son como las dos características más importantes de ese síndrome. Ok.
Ok, Y el síndrome es de novo, es decir, es un síndrome que salió al azar. No existe, no es hereditario. ok, eh, ok. Fue alguna malformación genética en su momento. exacto. Ok, fue una malformación genética. Bueno, con estos síndromes que hasta la actualidad no han sido, y lo que mencionaba la licenciada Brixeida, de cuando no tenemos un diagnóstico certero, eh, la dificultad que podemos pasar hasta cierto punto porque no tenemos esa herramienta específica para poder tratar. Sin embargo, ante algunos síntomas, algunos signos o algunos síndromes, en este caso mencionas que los dos puntos focales es el tema verbal y, y mencionas de retraso también, si no escuché mal. Sí, es Entonces correcto. se trabaja en base a esos dos, con terapias de lenguaje, con herramientas que lo ayudan a desenvolverse. Y lo otro del retraso se trabajaría también mediante talleres. Talleres puede ser talleres de 3 veces por semana para darle seguimiento según el tipo de mejoría o de estancamiento que tenga la persona en ese momento. Pero igual, como lo menciono, para poder dar un cuadro diagnóstico hay que realizarle las pruebas. No es algo que se pueda tomar a la ligera o decirte como en algún medicamento, si tienes dolor de cabeza, tal vez tomarme el riesgo de decirte toma acetaminofén. No es tan sencillo como eso. Sí, Jorge, Pero sí, aprovecho hoy día para, hay muchas herramientas. Lo que sí te puedo decir que hoy día hay muchas herramientas que nos permiten trabajarlo diariamente o trisemanalmente para poder brindarle fortalezas y herramientas para que pueda tener una vida social más llevadera. Ujú. Me gustaría aportarle a la señora Sania, en el caso de que ya está en la edad de adolescencia y desconociendo pues el caso, sus estudios y demás actividades de la vida diaria, se puede aprovechar el entorno de la casa, que me imagino que usted lo ha hecho, que es lo que está mencionando. Sin embargo, puede mirar o hacer un listado de qué cosas dentro de las habilidades o las inteligencias que se mencionaron puede haber qué actividades usted está realizando para estimular dichas inteligencias. Si es la verbal, si se está apoyando de qué forma se está apoyando en casa, si se está apoyando visual, si solamente auditiva, por qué canales de aprendizaje está apoyando al joven, y en la parte intelectual de igual manera. Nosotros sabemos que a veces los pictogramas aburren un poco a los padres o le hacen sentir que hay un retroceso. Sin embargo, si nosotros hacemos un diferente enmarco, que hablamos de la inteligencia, esa capacidad de transformar lo que nosotros vemos o percibimos, podemos dar que eso es una herramienta vital. No es lo mismo que yo te lea un libro a que tú lo estés leyendo. Así que no es lo mismo que nosotros le estemos dando las instrucciones verbales a los chicos, a los jóvenes, que presentarle imágenes o lectura o expresiones que lo puedan ayudar de una manera u otra para su comprensión y avance. Así que muchísimas gracias por la pregunta, señora Sani. Yo también Gracias a quisiera ustedes. aportar algo, y es que para la señora Sania debe hacer énfasis, ¿sí?, en cuáles son las habilidades que el niño tiene, o que en este caso que el joven tiene, sus habilidades, y con todo lo que hemos hablado de las inteligencias múltiples, bueno, él tiene mayor habilidades en esta inteligencia, pero por medio de esa habilidad yo voy a trabajar para ir desarrollando las otras inteligencias. Sí, básicamente yo le he visto mucha afinidad con la parte de tecnología, pero, o sea, cosas que él desarrolla que definitivamente no le hemos enseñado y que él solito ha ido descubriendo, y la parte espacial también se ubica mucho. Eh, pues y entonces por ahí estamos, ¿no? Pero yo decía, bueno, si de pronto hay algo que yo no conozca, pues no estaría de más, ¿no?
Sí, ahí usted tiene la respuesta. Por lo menos usted dijo la parte, le interesa la parte tecnológica, la parte espacial. Hace unos años conocí a una persona con autismo adulto de 40 años que no le escribía. Y ya decían, bueno, él no escribe, él canta, le gustan otras cosas, pero no. Le gustaba memorizar las direcciones de las calles. Y a través de las direcciones de las calles, entonces en el computador le enseñamos a escribir las avenidas y a través de ese interés llegamos entonces a la lectoescritura, que era lo que realmente se buscaba. Así que utilizando las habilidades o sus intereses puede entonces hacer ese puente a una mejor comunicación. Gracias. Así es, muchas gracias, es correcto. Bueno, no sé si alguno más tiene alguna otra pregunta, alguna duda. Al final sí, al final le dejo un momento nada más el número de contacto, si desean, igual con la fundación también pueden realizar cualquier otra consulta. El mío tiene, la Lisa lo conoce, el mío tiene inteligencias múltiples, pero, por ejemplo, en la música, licenciado, él lo que le gusta es el sonido del secador de aire. Qué lío. Y le conoce todas las marcas, se lo juro que por el sonido de cómo hace cada secador de mano. Sí, claro. Y es que de ahí poco a poco entonces se va involucrando hasta el punto que queremos llegar. Pero eso es muy importante, poder utilizar el tema de interés de ellos, porque así se nos hace más fácil, más llevadero poder llegar a las habilidades que queremos que puedan desarrollar de una manera correcta. Ok, entonces vamos con la conclusión del tema, que es la inteligencia múltiple. Nos muestran otro amplio ámbito de intelecto, donde nos mencionan por lo menos 8 inteligencias diferentes, 8 bancos de datos donde incorporar el conocimiento, crear un desafío a quienes quieren desarrollar sus capacidades y expectativas, además de motivar a los padres y una esperanza factible al alumno de aprender realmente. Lo que le mencionaba en pocas palabras, las inteligencias múltiples nos dan un nuevo panorama de poder participar según nuestra inteligencia de manera agradable, confortable y con nuestro dinamismo, autodisciplina y conocimiento, poder desarrollar esa habilidad que nosotros tenemos. Así que muchísimas gracias a cada una de las participantes, cada uno del participante, Sinar, muchas gracias también igual por su participación, a la licenciada Brixeida, también al equipo CELAT por siempre permitir y dar estos espacios para que cada uno de ustedes pueda fortalecer su conocimiento y adquirir otros nuevos conocimientos, claro está, de manera segura y agradable. Así que lo que mencionaban, bueno, ese es mi correo para atenciones y mi número de celular igual. Pueden escribirme si desean alguna ampliación de la información u otra consulta. De mi parte, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la participación y la escucha y participación, ¿no? Activa. Muchísimas gracias al licenciado Jorge. Agradecemos pues esta exposición de tan bonito contenido, tanto de su experiencia como también de cómo nosotros podemos ir. Yo me imagino que ya los padres estaban hilando una cosa con otra, ¿verdad? De cómo iban haciendo esas conexiones. Hoy yo sé que el sueño va a ser diferente totalmente. Así que bueno, queremos darle gracias a cada familia que se conectaron.